Y ya creo que estamos las fuerzas renovadas, eso es importante. Un cafecito, una agüita es muy bueno en este momento. Bien, entonces ingresamos y habíamos dejado casi planteado este, sí, conceptualizaciones del currículo. Perfecto. Por eso habíamos empezado nosotros con la idea de, correcto, con la idea de revisar primero el video y esas diapositivas que nos adentraban en el asunto del currículum propiamente. Bien, conceptualizaciones del currículum, breve historia del currículum. Estaba puesto en la propuesta que me enviaron de dirección académica que debe realizarse también esta parte de revisión histórica general y que es parte del proceso que tenemos hasta en el Ecuador, con todo gusto. Es por eso que les voy a presentar lo siguiente. Primero, etimológicamente ya sabemos currículum que viene de latín, que significa carrera, correr, recorrer, y deprisa, y en plural, currícula. Es el plan de estudios, nada más. Además, se menciona, precede la palabra cursus, que significa carrera, curso, por tanto, currículum significa carrerilla, cursillo. En todo caso, es la propuesta de algún curso, de algún cursillo, de algo que se pretende desarrollar. Unificando ya criterios y actualizando esa parte, podemos mencionar entonces que currículo es un término polisemántico. Ustedes ya conocen, al menos los compañeros que son de lenguaje nos ayudan, significa que puede tener muchas definiciones dependiendo el contexto. En todo caso, es un término polisemántico que se usa indistintamente para referirse a planes de estudio, programas e incluso implementación didáctica. El currículum o currículo de educación es el conjunto, aquí viene ya la parte esencial que nos interesa, conjunto de criterios, metodologías, planes de estudio que marcan los objetivos de la educación escolar. Vamos un poquito más allá. Revisemos un poco la parte antigua, cómo de pronto va desarrollándose el currículum hasta nuestros días. Tomando como referencia civilizaciones antiguas, la contribución a la teoría curricular dice desde el origen en Grecia y Roma. No olvidemos que el proceso de enseñanza especialmente viene de la denominada escuela de Grecia y de Roma, en donde en Grecia, si recordamos un poco, se dividieron dos grupos humanos, los episteme y los tecné. Los episteme dedicados específicamente al conocimiento puro, y los tecne, que más adelante tecne es la base de griega, que significa tecnología, tecne dedicados específicamente a la elaboración de algo, especialmente herramientas, sobre todo herramientas de labranza y armas para la guerra. Perfecto. Tomando en cuenta estos dos casos, tenemos entonces Grecia y Roma, y posteriormente las culturas clásicas durante el medievo del trivium. Esto es importante, porque cuando estudiamos sobre el currículum históricamente, caen dos términos fundamentales, el trivium y el quadrivium, específicamente en la época medieval. El trivium porque estaba constituida de tres áreas fundamentales, por eso es tri. La retórica, la dialéctica y la gramática. Ese es el trivium. Eso era lo que estaba directamente en la formación de estas culturas, especialmente en la época medieval. Y el quadrivium, ya no van a ser tres, sino cuatro, específicamente la aritmética, la música, geometría y astronomía. Eso es todo. Durante el Renacimiento duró, en este caso, siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, con dos tendencias en este caso. No olvidemos poquito de la parte histórica, ustedes lo conocen, reflexionemos en ese sentido. Se habla justamente de la parte histórica y prehistórica del ser humano para entender. La historia y la prehistoria se supone que se dividen desde el momento en que se menciona el aparecimiento de la escritura. El ser humano inventa la escritura y cambian las condiciones. Empieza justamente la historia y la edad antigua, la edad media, la edad, en este caso, moderna y la edad contemporánea.
En ese sentido, si hablamos justamente de la época del Renacimiento, debemos recordar que muchos de los procesos de conocimiento en la Edad Antigua, y en la Edad Media, estaba comandada, estaba direccionada por la Iglesia Católica. Quienes pensaban contrario a los principios católicos eran considerados poseídos, brujos, eran quemados, perseguidos, etcétera. Hablamos de la época del oscurantismo, en donde usted no podía de pronto mencionar cosas que no estén directamente indicadas por la iglesia. Esa era una época. Por eso se habla el Renacimiento como una época fundamental del ser humano. Renace hacia el conocimiento, hacia el tratar de entender quiénes somos, de dónde venimos, etcétera. Todavía son propuestas hasta filosóficas que tratan de explicarse hasta con la ciencia en estos últimos momentos. La parte teológica también tiene sus principios fundamentales. En el caso nuestro, la Biblia, el caso católico cristiano. No olvidemos que en este caso el cristianismo no es solamente una religión. Existen varias religiones en el mundo actualmente y que tienen muchos seguidores. Y cada uno tiene su principio, en este caso su libro sagrado, que trata sobre todo de la explicación en especial de este acontecimiento del universo, del ser humano, etcétera, etcétera. Principios fundamentales. Bien, entonces cuando hablamos de la época del Renacimiento, dice, duró del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Realmente algunos hablan que va a finales de la época medieval hasta siglo XVI, XVII más o menos. Pero en todo caso aquí dice que hay dos tendencias curriculares. La enciclopedista, que pretendía ejercitar las funciones del estudiante como fuerzas corporales, habilidad manual, artes, conocimientos prácticos y teóricos. No olvides esto que estoy mencionando. Eso también tiene que ver en un contexto en nuestro Ecuador, en Latinoamérica, que estamos viviendo la época colonial, la gran famosa Escuela de Artes de Quito. Entonces, aquí estamos respondiendo a esos procesos. Perfecto. China contribuyó, ya que estamos hablando, con la introducción del examen. China es el que causó este efecto, una prueba para determinar el nivel en que se encuentra el aprendiz. La India con su ceremonial religioso. Entonces, cuando hablamos de ceremonial religioso, está hablando de una serie de pasos, de procesos fundamentales en algo. Y al momento que habla de ese ceremonial y de pasos, está introduciéndose dentro de un proceso también teórico curricular. Y en este caso la antigua Grecia con su humanismo, la romana con su formación encíclica, la civilización judía con sus instrucciones talmúdicas, la educación medieval introdujo el trivium y quadrivium que acabamos de mencionar anteriormente. Hablemos un poquito en el caso de Luxemburgo, cómo nace ya prácticamente casi en nuestra época, denominada la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, perdón. Luxemburgo en 1828 dice, las escuelas primarias son la cuna del ciudadano. Por consiguiente, hay que formar a la juventud en la práctica de todas las virtudes cívicas, morales y religiosas a las que debe ser habituado un verdadero ciudadano. Regresemos un poco de lo que estamos mencionando. Las primeras escuelas, y de que nace el término justamente por la escolástica, era de enseñanza religiosa, directamente. Mucha de esta formación era una información directamente hacia las tropas de un ejército. Dos principios fundamentales. Esa es la idea de lo que es una pedagogía tradicional, que es una enseñanza muy fuerte, directa, tipo militar, y que conlleva también, en este caso, el concepto de formación, sobre todo religiosa. Fundamentalmente fue eso al inicio, sobre todo algunas universidades. Profe, perdón que le corte, pero no sé, Dígame. se ve una marca, eso que le movió ahorita se ve, o sea, no permite leer bonito las diapositivas. Sí, es lamentablemente es lo de aquí para poder manipular todo lo que corresponde ¿cómo es? Al contexto que estoy aquí manejando. Lo que pasa es que se han movido algunas cosas.
y es la Este marca donde... material sí nos va a facilitar, ¿verdad? No, este material no está subido en los videos. Los videos contienen todo esto. Entonces pueden revisar Ok, tranquilamente sin mayor inconveniente. ok. Bien, Profe, pero ¿no será posible que nos ayude compartiendo este material? no, porque todavía está desarrollándose. Como les dije, como me pidieron que sea de la noche a la mañana, hay algún material que todavía está en proceso, en procedimiento. Entonces prefiero que estén los videos antes que este material. En los cursos normalmente de maestría sí subo el material. Bien, Profe, ¿cómo una está? consulta antes de que entendemos nosotros que lo que estamos revisando es lo que nosotros nos más o menos entendemos, ¿no? Van a estar en el tema de las preguntas que Así es. vamos a realizar el complexivo. Entiendo que usted va a elaborar las preguntas o lo va a hacer Ya se han Amparito. entregado las preguntas, sí, sí me pidieron, así. He entregado un grupo de 30 preguntas, de las cuales ubicarán 6, me parece, 6 o 7 preguntas. Ya, pero del material, lo que pasa es que nosotros tenemos dudas porque nosotros con Amparito, obviamente, cada docente es distinto. Vimos algunos aspectos, con ustedes estamos viendo otros, entonces este nos viene un poquito a confundir, de dónde mismo nosotros obviamente vamos a tener que reforzar un poco más los Buena la conceptos. pregunta. Como me pidieron para este reforzamiento y esto que no habían visto con Amparito, que es propiamente lo que están utilizando en los colegios, porque creo que Amparito se direcciona un poquito más hacia el aspecto curricular universitario, tenía entendido. En todo Ujú. caso, las preguntas que van a direccionarse son basadas en lo que estamos llevando en este momento. Ya, ok. Debo mencionarles que normalmente yo en las preguntas no he colocado, por ejemplo, fechas, qué año es, no, 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 sino principios establecidos en forma general que el docente debe manejarlo, nada más. Por ejemplo, yo no voy a poner en qué año fue Franklin Bobbitt que mencionó tal cosa, no. ¿Cuáles son principios fundamentales en cuanto a la teorización de la investigación curricular, por ejemplo? Tal cosa, las experiencias, eso es todo. ¿Sí? Ya, ok. Gracias. Perfecto. Bien, estamos mencionando estas reflexiones de tipo histórico, específicamente así de tomadas como referencia para el desarrollo curricular actual. Habíamos mencionado antes de las preguntas de las compañeras, sobre todo con referencia a civilizaciones antiguas, ya más actualmente conocida así como proceso curricular propiamente dicho, 1928, Luxemburgo, y en este caso Franklin Bobbitt, 1876-1956, ya estamos hablando del siglo XX, específicamente en parte de su vida en 1918 propuso dos formas de definir el currículo. No se preocupen esta cantidad de años, nunca coloco ni mis estudiantes de maestría, ni pregrados, ni tampoco el colegio. La idea es qué fundamenta esto, nada más. Dice entonces, ¿cómo define el currículo Franklin Bobbitt? Como un entero rango de experiencias directas e indirectas concernientes al desarrollo de las habilidades de los individuos. Entonces, ¿qué habla? Experiencias. No solamente que se realicen directamente, sino indirectamente, que les va aprendiendo a través de la presencia con el docente. Eso es lo que menciona. Y como una serie de experiencias directas de enseñanza que la escuela utiliza para perfeccionar dicho desarrollo. Ese se conoce o está dentro del estudio de teorización e investigación curricular. Entonces, empezamos lo que es la idea de desarrollo de currículos. Vamos un poco más adelante, como se dan cuenta, aquí está esencia nada más de lo que dicen los expertos. Ralph Tyler, 1902 a 1994, realmente en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial. No se olviden los cambios que ha existido en nuestro planeta. Los cambios sobre todo en la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, en donde se han presentado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que han dado unos cambios trascendentales a todo el planeta y en especial dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. 1949, Tyler dice que toda persona tiene que diseñar un currículo, tendrá que ir primeramente a tres fuentes. Primero, miren desde 1949, no es reciente, los estudiantes, la sociedad, los requisitos del contenido. Estas dos partes primeras me parece excepcional que a veces nos olvidamos.
Yo digo, lo menciono así, nos entregan un paquete curricular y se han olvidado del contexto nuestro, como Ecuador. Entonces, miren, ¿a quiénes va dirigido? Estas tres fuentes. Su modelo necesita 4 pasos: objetivos educativos de la escuela, selección de experiencias de aprendizaje, organización de experiencias y evaluación de experiencias. Aquí habla de objetivos y especialmente de evaluación, lo que me preguntaba anteriormente la compañera, que es los logros, la evaluación de esos logros. Si yo estoy hablando de que el estudiante va a ser capaz, pongámoslo así en ejemplo. Si mi curso es de aprender a conducir un auto, ¿cuál va a ser el logro? Que conduzca el auto. Pero ¿cuáles son los indicadores de ese logro? Los indicadores para que me pueda yo evaluar y saber de qué sabe conducir. De que usted de pronto sabe cómo sentarse, cómo colocar las marchas, cómo de pronto manejar los pedales de freno, de aceleramiento, etcétera. Los principios fundamentales, esos son los indicadores. Pero, y al final, en el logro le entregan el certificado, que es la licencia. Pero también, parte escolarizada, podemos decirle, hay muchas personas que pagaron por licencia, y eso es lo que sale en los medios de comunicación, que nunca siguieron siquiera un curso, y son de pronto personas o choferes peligrosos para la vida de cualquiera, porque están con un documento que le acredita, que le dice que ha llegado a ese logro, pero es mentira. Eso a veces sucede también en nuestro caso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como decía algunos compañeros, en estas últimas épocas, lo más fácil, sencillo, aquí está, nos manda el proceso curricular, el proyecto que corresponde, tome, haga, nos vemos el día de mañana, suba a la plataforma. ¿Dónde está el proceso? ¿Dónde se llega? Todo eso. Y simplemente, si enviaron algo, por lo menos dio indicios, le pongo 10. O sea, aquí viene el asunto, ¿qué mismo es la evaluación? Es una calificación, el poner una nota. La evaluación no es solamente calificación, es todo un proceso para saber si se ha llegado a ese logro. Hilda Taba, 1902 a 1967. En el 62 menciona algo importante. Refiere las bases para la elaboración del currículo relacionado con los requerimientos de la sociedad y el individuo en la escuela. Mire, toma referencias anteriores. ¿Qué mencionamos en todo caso? Principios básicos de la ciencia. Es importante utilizar principios y conocimientos científicos prediseñados, elaborados por otros, pero siempre respetando quién fue el autor, para continuar esa investigación, para refutar o para de pronto lograr cimentar esos mismos conocimientos. Entonces, la ciencia se va desarrollando en eso, no es que se reinventa otra vez, inicia, refuta, es como de pronto Albert Einstein, cuando realizaba sus propuestas, tuvo como principio básico lo que mencionaba Sir Isaac Newton, y a su momento refutó algunos principios. Igual Stephen Hawking, sobre todo cargado con su idea del Big Bang y los agujeros negros, dice, el maestro Einstein estuvo doblemente equivocado, y menciona en sus procesos situaciones que van, y habrá alguien más que de pronto venga a refutar, mencione y aclare algunas situaciones. En algún instante se hablaba de que eran cálculos, propuestas de los agujeros negros existentes, que es la nada de nada en el universo, donde se absorbe hasta la luz ni siquiera es capaz de pasarla. Y en el año 2019, una investigadora ya tuvo la oportunidad de fotografiar un agujero negro. Ya deja de ser solamente cálculo, sino una realidad para nuestros procesos científicos. Perfecto. Entonces, se refiere a las bases para la elaboración del currículo relacionado, como decíamos, sociedad e individuo con la escuela. Funciones de la escuela, la sociedad y la cultura. Los procesos de desarrollo de aprendizaje del alumno. Ya estamos hablando de procesos. Ya estamos hablando que de pronto el ser humano tiene etapas de desarrollo. Y la naturaleza del conocimiento. Refiere los elementos y fases para elaborar el desarrollo del currículo, como el diagnóstico de necesidades, formulación de objetivos. Aquí ya tenemos un listado de ítems que deben estar incluidos en el currículo en el año 1962. Diagnóstico de necesidades, formulación de objetivos, siempre estamos hablando de objetivos, selección del contenido, organización del contenido, selección de experiencias, determinación de lo que hay que evaluar. Miren, todo eso es lo que estamos realizando nosotros cada día en nuestras horas de clase. Robert Gagné, en 1967, nos dice,
define el término como una secuencia de unidades, secuencia, y habla del término secuenciación. Secuencia de unidades de contenido arreglada de tal forma que el aprendizaje de cada unidad puede ser realizado con actos simples, siempre que las capacidades descritas por las unidades específicas precedentes hayan sido ya dominadas por el alumno. Si bien al revisar esta lectura, personalmente menciono de que él está hablando de un proceso cognitivo, de un modelo cognitivo, donde habla de los conocimientos previos, los conocimientos y experiencias previas, es la base para el conocimiento nuevo, en donde existe la acomodación de conocimientos para poder reflexionar y argumentar nuevos conocimientos. Eso está mencionándose. Entonces, la secuenciación es importante. Si queremos que un estudiante en matemática logre de pronto realizar procesos de factorización, de erradicación, necesita previamente entender primero qué son los números, de estos números que son números de pronto cardinales, ordinales, quebrados, decimales, etcétera. Realizar las operaciones matemáticas más sencillas, suma, resta, multiplicación, división, luego entender qué es de pronto potenciación, etcétera. Entonces, a eso se refiere la secuenciación. Necesitamos conocimientos previos que sean los mínimos establecidos para poder llegar a un nuevo conocimiento. En eso se basa la propuesta curricular justamente actual, sobre todo en épocas de pandemia, en este caso que se presenta como currículum determinado con situaciones experienciales, en donde solamente se habla de las destrezas básicas necesarias que tiene. Ya no vamos hacia posibles, sino únicas. Entonces, en eso se basa el currículum priorizado. Me doy un avance. Más determinando esta parte fundamental de Gagné de la secuenciación. Sostiene la existencia de distintos tipos de niveles de aprendizaje y afirma que cada uno de ellos tiene un tipo diferente de instrucción. De pronto hay una información verbal, aprendizaje verbal, habilidades intelectuales, si de pronto es la matemática, suma, resta, multiplicación, división, si de pronto es de un contexto lógico, supraordinación, infraordinación, subordinación, etcétera. Estrategias cognitivas, habilidades motoras y actitudes. Entonces, todo esto toma en cuenta para establecer o desarrollar un currículum. Alan Galton, en 1972, habla que el currículum es el plan hecho para guiar el aprendizaje en las escuelas, usualmente representado en documentos de diversos niveles de generalidad y la actualización de dichos planes de clase. No olviden, en nuestro país, cuando empezábamos el proceso educativo, no era exigible el jardín de infantes, que llamábamos en ese momento. Los que querían esperaban un añito más y a los 6 años ingresaban directamente a primer grado de escuela, el primer grado escolar. Entonces, se habla en este caso de que debe existir lo que vemos, lo que hace ratito mencionamos, una secuenciación, el nivel o niveles. Más adelante ya se fueron determinando que es muy necesario de que pase. Es más, recuerdo que en los famosos jardines de infantes, no necesariamente habían docentes preparados para ello. Habían personas que de pronto sabían cuidar niños, trabajaban en casas cuna, que así los mencionábamos, o en guarderías infantiles, etc., pero que no eran pedagogos. Ahora, miren cómo ha cambiado, se exige mucho más profesionalización a las personas que están en los primeros niveles, por todo lo que hemos dicho anteriormente. Lawrence Stenhouse, en 1975, habla que el currículum es un proyecto global. Eso es importante, integrado y flexible. Miren, 1975 habla de flexibilidad, flexible, que muestra una alta susceptibilidad para esta traducir la práctica concreta instruccional. Si hablamos nosotros y revisamos y hacemos un análisis de todo lo que hemos visto hasta este momento, especialmente desde 1828, específicamente también con Frank Bobby de 1918, se habla que es un diseño de actividades, de recursos, de metodologías que están íntimamente relacionadas, lógicamente ubicadas, y que tienen que responder al estudiante, al contexto y a la asignatura mismo. Interesante. Tenemos unas expertas un poco más actuales, Raquel Glassman-Nowolski y María de Ibarrola, nacida en la una en 1943, 1945, no ha fallecido todavía.
Las dos expertas de 1978 en México, sobre todo, presentan el plan de estudio, es una especie de síntesis instrumental a nivel formal con respecto al currículo. El plan de estudio es un conjunto de objetivos de aprendizaje operacionales convenientes, agrupados de unidades funcionales estructuradas, conducir a los estudiantes a un dominio de una profesión. Dominio. Hablamos en este contexto lo que decíamos el día de ayer, llegar de pronto a desarrollar, en este caso, competencias, no solamente destrezas, sino competencias. Y ese es el dominio que nosotros tendremos de una profesión. Ya vinculan no solamente el aspecto de pronto de lo que sería preescolar, escolar, básica, este bachillerato superior, todo eso está hablando hacia aquí. Ojo, esta parte me parece interesantísima, toda vez de que está hablando de que debe existir una consecución. Pero miren, en nuestra escuela cuando aprendimos o cuando nosotros nos formamos, hablo de mi propia experiencia, un cambio drástico era del famoso sexto grado al primer curso, porque no había un engranaje. Se supone que no habría inconveniente en este cambio. Había, y muchos de los estudiantes, compañeros en primer curso, se quedaban de año, porque no lograban, en este caso, los conocimientos básicos. Hablemos en posibilidad de destrezas básicas deseadas. En este caso, las destrezas básicas fundamentales, pero más aún cuando llegamos al bachillerato, y eso es lo que sigue sucediendo en nuestra realidad. El bachillerato forma de acuerdo a ese perfil, pero existe un divorcio marcado todavía entre lo que es el bachillerato y el ingreso a las universidades. Uno de los principios fundamentales que tienen las universidades es en este caso la libertad de cátedra y ser autónomas. Pero eso no significa que pueden hacer lo que quieran. Hay lineamientos establecidos también dentro del campo curricular que sobre todo los entes o autoridades a nivel universitario realizan la revisión, que es la evaluación de carreras y de universidades. Pero hasta que en cierto punto logran este engranaje. Hay un divorcio. Y aquí Raquel Glassman, Nowalski y María de Ibarrola hablan de que llegan esa formación hacia, miren esto, el dominio de una profesión. Interesantísimo. El día que logremos conjugar ya todo esto y que no sea un salto cuántico y un cambio drástico del bachillerato hacia la universidad, lograríamos muchísimas cosas. José Antonio Arnaz, 1981, postula una metodología de desarrollo curricular que ha tenido amplia difusión en las instituciones educativas a nivel superior, la cual consta de etapas siguientes: elaboración del currículum, elaboración del plan de estudios, instrumentación de aplicación, aplicación del currículum, instrumentación y evaluación. Lo importante dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje es dos cosas que están extremas: los objetivos y la evaluación. De eso no podemos olvidarnos. Y en el intermedio está todo el contexto que me va a permitir lograr estos objetivos. ¿Y cómo puedo yo observar que se han logrado esos objetivos? Eso es lo que nos está presentando José Antonio Arnaz. Víctor Arrendo, en 1983, dice, es un modelo emparentado con el enfoque sistémico y los planteamientos clásicos del currículo, pero que representa una marcada orientación hacia el estudio de la problemática de la sociedad, el mercado ocupacional y el ejercicio profesional. Aquí ya está hablándose ya un poco más del aspecto, sobre todo universitario. A veces nos olvidamos de este mercado ocupacional. El ejemplo clásico es el siguiente, que tenemos centenares de profesionales en un área. Voy a ponerle el ejemplo: medicina, carreras tradicionales, medicina, de pronto administración de empresas, de pronto abogados, que han sido de pronto carreras muy tradicionales, pero que siguen teniendo adeptos. Pero las consideraciones que se mencionan actualmente del mundo moderno cambian las expectativas hasta la situación de formación profesional, hasta la nominación de profesionales. Pero aquí viene el asunto que mencionábamos en el caso de paradigmas, el tratar de romper paradigmas, el mantenerme en la zona de confort, de pronto en este punto de vista. Y hay ese divorcio que muchas veces no colocamos, simplemente coloco esta carrera, promociono, tengo de pronto
los permisos necesarios por parte de las autoridades a nivel superior y oferto esa carrera. Y como muchas de las universidades que están con todo ofertan eso para ganar adeptos hasta bajo, en este caso, el costo de ingresos, si es que es una universidad privada, particular. Y hasta busco contratar de pronto a personas o profesionales que recién se han graduado, que están recién... Bueno, no estoy diciendo que puede ser negativo, pero está sucediendo, va sucediendo en las actuales circunstancias. Entonces, ¿qué está mencionándose? Que esta idea del currículum y el planteamiento que debe existir es la problemática entre la sociedad, el mercado ocupacional y el ejercicio profesional. Como en algún momento, y hoy que están de moda los memes, hablaban, dice, ¿te graduaste? Sí, de médico. Sí, pero le toca estar de chofer de taxi. Por el campo ocupacional igualmente. Porque no ha tenido también de pronto nuestro país, que es el país de palancas, ¿no? Perfecto, principio fundamental. Bueno, Alicia de Alba, 1991, ya un poco más adelante. El currículum es una síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores y creencias que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales. Yo veo que hace un análisis un poco más detallado de qué mismo está sucediendo con el currículum en todos los países. Y aquí hace un análisis, Alicia de Alba, de lo que mencionamos del currículum oculto, y en el caso fundamental del video que vimos de Pink Floyd, en que el docente, que es un profesional formado para el proceso de enseñanza-aprendizaje, es una herramienta del contexto sociopolítico. Y que muchas veces el currículo está pensado en formar el elemento ciudadano que engrane en mi razón de ser como sociedad. A eso es lo que está mencionando. Entonces, pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales. Bien, vamos a ir llegando un poquito a esto. Voy a bajarle un poco me permiten para poder darle lectura sobre todo las diapositivas que había organizado. En este contexto tenemos la aparición ya en nuestro sector y el Ecuador, vamos llegando un poquito, los hermanos Miguel y Julián de Zuviría. En 1994 presentan el denominado hexágono curricular. Eso ya la van a darse cuenta ustedes. Hexágono curricular. Este hexágono curricular fue presentado en la propuesta pedagógica, en el currículo pedagógico de Sixto Durán Ballén, el hexágono curricular, que está resumido en lo siguiente. Ya van a darse cuenta que muchas de estas cosas están tomadas en cuenta. Hoy ya no le dicen hexágono, le dicen el diamante del conocimiento, el diamante curricular. Ellos le diferenciaron este hexágono en dos partes, la matriz básica y la matriz didáctica. En donde se encuentran los propósitos, no le gusta hablar de objetivos a los hermanos Zuviría porque objetivos son muchas veces incumplibles, los propósitos son más personales, le cambian desde ese punto de vista y que tienen que realizarse. Y debe responder a la pregunta, ¿para qué enseñar? El contenido que vamos a enseñar, ¿qué se enseña? La secuenciación, que hablábamos en algunos de los aspectos anteriores. ¿Cuándo debemos enseñar? ¿Cuándo se debe enseñar? Las sugerencias metodológicas. ¿Cómo enseñar? Métodos, técnicas e instrumentos. Y acá los recursos, que son los instrumentos. Los recursos didácticos. ¿Con qué? ¿Con quién enseñar? Un material se convierte en recurso cuando usted lo utiliza para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no, sigue siendo un material, no un recurso. Un material, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos tenido en nuestra aula los proyectores? Nunca los encendimos. Nunca llevamos un computador. Es material. Pero el momento que yo utilizo, lo desarrollo para el proceso de enseñanza-aprendizaje, se convierte realmente en un recurso. Lo dicen algunos expertos. Los criterios de evaluación, cerrando este currículo. ¿De qué manera se han logrado en este caso? Miren, este es el famoso hexágono curricular que fue presentado en el año 1994 en la propuesta curricular en el Ecuador, en el gobierno del presidente Sixto Durán Ballén. Hubo una propuesta aquí que de pronto le detuvo
cuando se hablaba, él estaba enmarcado mucho en el trabajo con la iglesia y se enmarcó sobre todo en esta propuesta curricular, la enseñanza religiosa para el rescate de valores, la enseñanza religiosa. Y desde el punto de vista fiscal, muchos se opusieron, por eso se mantuvo un momento. Es más, en el año 1998 comenzaron a haber los cursos de formación en enseñanza religiosa, porque el ministerio estaba propendiendo esa situación. Bien, ahora sí vamos a revisar un poquito la parte de el Ecuador en breves datos. Vamos a engranar lo que se supone hemos tenido en el Ecuador. Voy a tratar de ocultar el panel, ocultar controles flotantes. Sí, ya, para no estar dando las vueltas. En el Ecuador, breves datos. Y engranando con lo que habíamos dicho, sobre todo en la edad media y en la edad moderna, y hoy actualmente la contemporánea. Primero, los datos en el Ecuador. El primer colegio fundado en 1551, lógicamente en la época colonial, después del ingreso de los españoles y la conquista española, y en este caso la imposición de sus principios fundamentales, religiosos, sociales, etcétera, a nuestros congéneres de esa época, a quienes vivían. Bueno, 1551 se crea, en este caso, San Juan Evangelista, que más adelante sería convertido en el Colegio San Andrés. En el año 1568 se convierte en San Andrés. Las universidades que tenían, sobre todo Quito, eso es lo que hablaban. Si vemos un poquito el contexto de esta época, en la época colonial, Quito no era, digamos, aquí el representante directo de la corona española. Perú, Lima, era el virreinato del Perú. Y aquí Quito era una real audiencia, una provincia, nada más, en ese sentido. Pero lo que le llamaba la atención, y hasta desde el punto de vista histórico, educativo, es de que Quito tuvo más universidades que algunos otros sectores. Ejemplo, la Universidad de San Fulgencio, 1586, que se fue creada a partir del Colegio San Andrés, que después fue San Nicolás de Tolentino. La Universidad San Gregorio Magno, 1622, a partir del Seminario San Luis. Y la de Santo Tomás de Aquino en 1686, del famoso Colegio San Fernando. Bien, si nosotros buscamos un poquito de historia, cuando hablamos de San Fulgencio y San Gregorio Magno, se habla en este caso de las famosos, los cachos, les decían, los cachos del demonio, que se hablaban las universidades, siendo universidades que estaban en la misma ciudad, eran muy contrarias. Sí. Tenemos entonces, regresamos a la de Santo Tomás de Aquino, 1686, que aparece a partir del Colegio San Fernando. ¿Qué estamos mencionando? Que los colegios eran organizados con el fin de formar lo que diríamos hoy bachilleres que irían a esta universidad. Y este colegio es el que promulgó o desarrolló lo que fue el Santo Tomás. En 1767, no olvidemos algo que ocurrió en nuestro país, la expulsión de los jesuitas, quienes estaban a cargo sobre todo de esta universidad. Lógicamente, las formaciones fundamentales eran en aspectos teológicos fundamentales. Y en 1826 nace la denominada Universidad Central del Ecuador en Quito. Fue primero Universidad Central de Quito. Después fue convertida como Universidad Central del Ecuador. Ahora, esta Universidad Central aparece justamente de esta Santo Tomás de Aquino. Por eso la Universidad Central menciona y hasta celebra como suyo la fundación de la Santo Tomás en 1686. Por eso habla de la Universidad Central. Es la decana de las universidades del Ecuador y que permanece hasta nuestros días. Pero si somos un poco más conscientes, si la iglesia de Santo Tomás estaba regida por los jesuitas, 1686 debería ser el origen, el inicio posible de la Universidad Católica a la cual pertenecemos. Pero ya vamos a ver cómo Universidad Católica aparece mucho después.
Entonces, en 1826, la Universidad Central aparece como tal, la Universidad Central de Quito que estoy mencionando, justamente por disposición, en este caso, de Simón Bolívar. Así de sencillo. Pequeña historia de nuestro aparecimiento educativo en el país, en el Ecuador. No olvidemos un cambio muy importante dentro del aspecto educativo, 1895, la Revolución Liberal, donde existe la separación directa de lo que es la escuela, la educación y la iglesia. Porque antes de eso, sobre todo el gobierno García Moreno promulgó sobre todo la formación católica cristiana por sus principios fundamentales. Con la Revolución Liberal se habla, y hasta hoy tenemos en el contexto de nuestra Constitución, en la educación laica y gratuita. Entonces, la Constitución de 1906 habla de una educación laica, gratuita y obligatoria. Nuestra historia. Un salto cuántico, no hubo muchos acontecimientos durante este tiempo, 1937, ubiquémonos en la época previo a la Segunda Guerra Mundial y en donde fue partícipe también el Ecuador con la guerra con el Perú, la guerra del 41, y que terminamos con el Tratado de Río de Janeiro de 1942. Sí, exactamente. Bueno. 1937 existe el acuerdo Iglesia-Estado. Ojo aquí. Se devolvió la personería jurídica a las entidades eclesiásticas luego de este gran tiempo, respetando su libertad dentro del régimen de separación de Iglesia y Estado. Con estos acuerdos, en 1946 ocurre ya la denominada fundación de la PUCE Quito. Pero realmente como inicio debería ser la de Santo Tomás, que estaba regido por los jesuitas. Lógicamente la fundación de la PUCE Quito, regentada por los jesuitas. Bien. 1960, la creación del Departamento de Planificación Integral de la Educación en el Ministerio de Educación Nacional. Recién un Departamento de Planificación Integral en 1960. Cuando ocurren ya unos cambios fundamentales en el planeta, hablamos en este caso que hay un proceso de ideas, entre comillas, libertarias en Latinoamérica, porque muchos de los países viven un proceso sobre todo de mandatarios militares. Entonces, toman los mandos y muchos de ellos se mantienen hasta los años 80. Bueno, 1964 se inicia una reforma del sistema educativo. Miren lo que ha tenido que pasar. Acá ha habido algunas disposiciones con creación de planificación, no se sabía dónde se iba, qué ciudadano formar, pero en 1964 hay la reforma del sistema educativo, de la mano del primer plan de desarrollo de educación por el decenio 64-73, que instituyó un ciclo básico y otro diversificado. Exactamente. Aquí nace esa nueva propuesta en la que se tiene el ciclo básico y el ciclo diversificado. Y aquí, si mal no recuerdo, existían las especialidades físico-químico. Así eran las especialidades que existían y comentaban algún momento. 1977, a la denominada Ley de Educación y Cultura. Ley de Educación y Cultura. Amplió la obligatoriedad y gratuidad de la educación hasta el primer ciclo de enseñanza secundaria. Entonces, en este caso, el primer ciclo que sería el ciclo básico. Entonces, donde era la obligatoriedad. Recuerdo que en 1977 había un librito determinado por el ministerio en donde estaban a manera de currículum una cantidad de temas y subtemas de asignaturas. Y recuerdo esto porque algunos de los profesores en el colegio cual estudiaba en Teodoro Gómez nos enviaban a la biblioteca a traer ese libro para ver ese día qué es lo que tienen que revisar, a ver en dónde estamos, qué hacemos. Esas eran las famosas planificaciones. No hablo de todos, habían algunos, por eso estoy recordando. Y ese era el librito que tenía aquí alguna de las consecuencias, lo único que mencionaba, 1977. No olvidemos que estamos viviendo todavía en este año 1977 una época del triunvirato.
La época terminada luego en 1972, 73, sobre todo cuando subió al poder el general Rodríguez Lara. Yo era muy niño y cuando ocurrió el famoso carnavalazo, ya que estamos en época de carnaval. Y siendo un general de las Fuerzas Armadas que estaba sirviendo al país en nombre del presidente José María Velasco Ibarra. Le dio un golpe de estado, le mandó a su casa a José María Velasco Ibarra y toma el poder, en este caso, el general que acabamos de mencionar, sí, sí. Y él es el inicio aquí importante histórico, el boom petrolero. Recuerdo que en una época ingresaron a los establecimientos camiones militares. Recuerdo, estudiaba en la 28 de septiembre y estaba en los primeros grados, nos hicieron formar. Y los militares ingresaron al patio de la escuela 28 de septiembre, yo creo que en las otras escuelas, y por orden de lista nos iban entregando un listado de material. Eran reglas, cuadernos y alguna otra cosa más. Y era unas funditas, dependiendo de los grados en los que estábamos, era a color amarillo, color verde, estoy recordándome. Y lo interesante que había en esos cuadernos en la parte posterior, el gobierno revolucionario del Ecuador del general Rodríguez Lara. Esa es la parte anterior. En la parte posterior era el Ecuador será país amazónico. Principios fundamentales que mencionaban eso. Lo recuerdo esto porque en alguna vez que veía televisión peruana, en algunos sectores que son límite con Ecuador, todavía en los años 2000, un poco más, tenían esos cuadernos y estudiaban con esos cuadernos de la revolución de ese entonces, de los años 70, los peruanos. Bueno, interesante recordar estas pequeñas situaciones. Esta situación de 1977, la época sobre todo ya del triunvirato, en donde no olvidemos, las tres damas del ejército estaban encargadas por sus generales. Recuerdo, hay uno fundamental que no podemos olvidarlo, que es el nombre del coliseo que tenemos en la ciudad de Ibarra. General Luis Leoro Franco, era parte del triunvirato, que fue en este caso quienes comandaron los designios, hasta cuando llegamos a las elecciones de 1979 y reingresamos nuevamente a la época democrática de este último momento en el país. 1979, como decía, por primera vez se otorgó el derecho a la ciudadanía y al sufragio a los analfabetos. Qué interesante, pleno siglo XX. 1983 se plantea una nueva ley de educación, la misma que no introdujo cambios en cuanto a los niveles educativos. Se mantenían primaria y se mantenía la secundaria con ciclo básico y ciclo, en este caso, diversificado. 1996, lo que mencionaba, la reforma curricular consensuada. Hubo una reforma antes y luego se enojaron mucho, sobre todo dirigentes de la UNE, la Unión Nacional de Educadores y otros grupos de educadores que tomaron las calles y se la alzaron en voces porque había una reforma curricular que decía de Sixto Durán Ballén y que se imponía especialmente la enseñanza religiosa. Hubo esto y se rearmó, se reagrupó y dijeron invitamos aquí, invitamos allá. Y hicieron lo mismo, cambiando algunas cositas y le presentaron en libros denominada Reforma Curricular Consensuada. Eso es lo que ha ocurrido en nuestro país, en donde existe obligatoriedad en la educación básica de 10 años, inclusión del nivel preescolar en el sistema formal del primer año, la eliminación de los niveles de primaria y secundaria por educación básica hasta 10º año y bachillerato. La propuesta pedagógica metodológica constructivista, mire donde se habla de constructivismo, no es actual, basada en destrezas, sí. Como les mencionaba, en estos años, 96 sobre todo, se toma como referente la propuesta de los hermanos Subiría, pero no todo como pedagogía conceptual, sino toman este hexágono curricular que les había presentado hace ratito, y lo presentan en su reforma curricular consensuada, así denominada. Y se habla ya del famoso escolarización de 10 grados, pero todavía no se aplicaba. Todavía no se aplicaba. La aplicación viene mucho después, que como lo conocemos. Pero ya había. Entonces había una propuesta pedagógica metodológica constructivista, ya se hablaba de constructivismo basada en destrezas. No se hablaba de destrezas con criterios de desempeño, sino destrezas. Ya comenzaban de acuerdo a los lineamientos, sobre todo emitidos por
por la Organización de Naciones Unidas, específicamente quien está a cargo del desarrollo de educación y tecnología en el mundo, la UNESCO. 2006 se presenta, ahí sí, 2006, ya tuvo que pasar muchas cosas, el famoso Plan Decenal 2006-2015, donde ahí sí ya se aplica y se habla de la universalización de la educación infantil de 0 a 5 años y de la educación general de 1 a 10 años de educación básica. Tuvo un cambio. Recuerden, hasta las horas de clase nos dijeron que los profesores no hacemos nada, solamente damos clases y no hacemos nada y que menos trabajamos, por lo tanto, las 30 horas pedagógicas semanales. Ok, año 2010, la propuesta, miren, 2006 se lanza, pero 2010, realmente hasta aplicarla, qué sé yo, hay la propuesta de actualización, fortalecimiento curricular para ser aplicada a partir del año 2010-2011, recién ahí. Hubieron unos cursos rapidísimos que nos obligaron, dependiendo de especialidades, los de ciencias naturales, los de social, y nos presentaron justamente la propuesta de fortalecimiento curricular. Y aquí ya se hablaba justamente de la propuesta con destrezas, con criterios de desempeño. Y presentan no el denominado hexágono curricular, sino le cambian el nombre, nada más, y le colocan como, en este caso, como diamante curricular. Ya vamos a ver. Más adelante tenemos en 2016 el Plan Decenal 2016-2025, que ya sabemos, características del currículo abierto e inclusivo. El del 2006 al 2015 no era un currículo abierto. La idea inclusiva sí, pero no era abierto. Todo tenía que trabajarse de acuerdo a los lineamientos del Estado. Se dieron cuenta que se equivocaron, las realidades son muy diferentes, hubo voces de todos lados. El momento que los profesores querían alzar la voz o mencionar que no era lo correcto, se imponían situaciones en la que de pronto despidos masivos a profesores, situaciones de que ingresan nueva propuesta de la ley de educación, no se olviden, la primera propuesta de ley de educación que estaba aprobada, en la que ingresaban, cualquiera podía ser profesor, ahí estaba. Un bachiller podía ser profesor en cualquier sitio donde exista profesores. Nos comenzaron a enviar sobre todo en los sectores rurales. Con la consigna de que en 6 años obtenga su título profesional para que continúe. En 6 años podía trabajar sin tener el título, ser bachiller, etcétera. Alzaron muchas voces y hasta a nivel internacional. ¿Cómo se habla de calidad educativa si no hay una formación profesional, si no solamente de bachillerato y habiendo profesionales? Cambiaron eso y reorganizaron eso. Ustedes pueden revisar, está en esas leyes de educación que se fueron rediseñando. Bien, plan decenal que hoy estamos manejando, no hemos dejado de manejar, estamos manejando todavía hasta las propuestas, en este caso curriculares actuales, se basan en este plan decenal, que también lo veremos rápidamente el día de mañana, cuya característica, como habíamos mencionado, currículo abierto e inclusivo. Aquí está, tomada de algunos de los libros que nos entregaron el Ministerio de Educación del Ecuador en el 2010, lanza, y está en uno de sus folletos, libros de lo que acabamos de mencionar históricamente, en donde indica el famoso diamante curricular. Así lo ven. Aquí está el sello del Ministerio. Propósitos, para qué enseñar, contenidos que enseñar, secuencia cuándo enseñar, método cómo enseñar, recursos con qué enseñar, evaluación, se cumplió. Miren. Esto con esto. Se pagó muy buena cantidad de dinero a quienes se presentaron muy buena propuesta por cambiar la forma del gráfico. En esta época, no se olviden, tal vez ustedes fueron parte de esos procesos de los cursos dirigidos a los profesores para el mejoramiento profesional docente. Empezaron con lectura crítica, con razonamiento lógico, con inclusión educativa, y los cursos fueron dirigidos especialmente a nivel zonal. Lo menciono así directamente porque fui uno de los invitados para realizar todo este proceso, estuve incluido en estos procesos. Vinieron a darnos algunas charlas a la Universidad Técnica del Norte, donde era la universidad en la parte norte la que integraba todo lo que es la zona 1, la zona norte, incluidos Carchi, Babura, Esmeralda, Sucumbíos.
Entonces teníamos así que distribuirnos a diferentes sectores para brindar los cursos de actualización. En esos cursos, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en todos esos cursos. En el curso de lectura comprensiva había situaciones interesantes, pero muchas veces mal constituidas porque habían sacado material de un lado, material del otro sin concluir. Y había un material que de pronto estaba inconcluso de los hermanos Suburía, de su propuesta de los 6 niveles de lectura, en donde hablaban solamente 1 o 2 niveles y no se quedaba más. Entonces había eso, una incongruencia. Y muchos de los videos promocionales o videos que trabajábamos en estas jornadas, eran videos que estaban colgados en la página del Ministerio de Bolivia. Bueno, interesantes situaciones que ahorita ya son parte del aspecto histórico y que nos hacen pensar que faltó un poquito más en conocer nuestra situación real. Culminando un poquito esta parte histórica, vamos a dirigirnos hacia los tipos de currículo. El currículo oficial, esto sí está dentro del aspecto de las pruebas, sobre todo del tipos de currículo, características, etcétera. Esto sí, que puede encontrar en cualquier lado. El currículo oficial se describe de una manera documental a través de planes, programas, materiales didácticos, guías y objetivos del sistema. Se basa en los fundamentos del sistema educativo vigente que mediante leyes y reales decretos establece los contenidos mínimos que deben ser asimilados por los estudiantes durante la etapa de educación. En resumen, el currículo oficial es el emitido por el Estado a través del Ministerio de Educación, que en este caso es el Sistema Nacional de Educación, y es el que tiene que ser trabajado. Si alguna institución quiere presentarla, tiene que presentar la propuesta en órgano regular hacia el distrito. Hoy, como ya no existen los circuitos, vamos hacia el distrito es la zona y la zona va hacia el ministerio para que de pronto sea atendido o no su propuesta curricular de acuerdo a las realidades. Lo que puede hacer es un alcance, un breve acomodo, bajo la flexibilidad y las necesidades que tiene el sector, pero no puede cambiar completamente todo lo propuesto por el Estado. El currículum real operacional, que era una de las preguntas que tuvimos el día de ayer, es el que está puesto en práctica, el currículo oficial, y que incluye las adecuaciones del contexto en el aula, es decir, el que está directamente involucrado en el aula. Porque hay algunas cosas que de pronto el docente dice, no, ¿esto para qué? Esto ya lo vimos. Esto no, esto está en el otro tema. Lo vemos acá. Y es el que está directamente involucrando al docente y al estudiante en el aula. Currículum oculto. He hablado mucho del currículum oculto. Veamos qué mencionan algunos expertos. Son normas institucionales y valores no reconocidos abiertamente por profesores y funcionarios escolares. Su profundidad e impacto a veces llega a resaltar mayores que los del currículum oficial. Esta parte está hablando solamente de la parte institucional. Por ejemplo, los valores institucionales, las situaciones de vida institucional que no están directamente involucradas en el currículum, pero son formas de vida. El hecho de que a las 5 para las 7 toca el timbre y a las 7 se cierra la puerta y el estudiante sabe que debe estar 15 minutos antes. Caso contrario, se queda sin asistir a la primera hora y tiene algunas circunstancias. Es forma de vida que no está directamente y que tiene que estar ahí. Sabe que el estudiante a lo mejor si tenemos el uniforme, a pesar de que habíamos hablado aquí algunas cosas, si está mencionado, tiene que estar correctamente con el uniforme y con la situación. O va a ser llamada la atención y le llamarán a los papás o alguna circunstancia esta. Sabe que el estudiante debe llevar sus materiales, si tiene dibujos, si tiene laboratorio, correctamente eso. Perfecto, entonces, esas son las ideas del currículum oculto. En muchas situaciones, valores y normas institucionales que son parte de ese proceso y de vida. Miren como muchas veces dicen, no, al San Francisco tengo que ir tal, y tengo que ir bien peinado, tengo que recortarme porque caso contrario tengo problemas. Y esos fueron también a veces lo que firmaron los padres de familia, el que tenga el cuidado fundamental con su hijo. En el Teodoro Gómez no puedo llegar tarde porque el profesor me hace levantar tales cosas. Son situaciones que van quedando no directamente como ocurre, pero es de una formación. En el caso de general, de currículum oculto que se habla desde aspectos sociales, es el que involucra, por ejemplo, hablemos así generalmente, un mandato, hablemos de un partido político que tiene sus lineamientos propios y a través del modelo educativo colocan y refuerzan sus posibilidades, sus pensamientos, sus actividades
y que indirectamente están involucrando como algo común y corriente hacia el proceso educativo. No olvidemos esto. Ustedes mismos quizás tengan todavía algunos de los libros de la época del economista Rafael Correa, en donde en cada página, la patria para todos, la patria esto, y hablaba a cada momento sobre la patria grande, hablaba sobre el socialismo del siglo XXI, que vivimos esto, que el capitalismo es o sea, tenía ahí situaciones que colocaban como algo común, algo importante, positivo, y que iba a formar en la conciencia e inconsciencia de quienes están aprendiendo. Algunos padres de familia se dieron cuenta de ello. Hay en algunos países que están trabajando en el caso del famoso léxico inclusivo, todes, todas, no sé qué, etcétera, en la que están a través de los gobiernos mismos incluyendo esas situaciones y que muchos docentes y muchos padres de familia, que son los que, porque los docentes a veces no podemos hacer nada, solamente somos parte de esto, en ese currículum oculto, padres de familia, no permiten, no consensan, no llegan a esa situación. Un ejemplo de esto algún momento veía yo un análisis del currículum norteamericano dirigido a los niños de edad escolar. ¿Sí? El currículum norteamericano colocaban dentro del aspecto del conocimiento de la geografía mundial, etcétera. Yo no creía creerlo. Llegué, busqué y sí, están esos datos. En que a los niños se les crea la conciencia patriótica de que el Amazonas es de ellos, de los norteamericanos, de los estadounidenses, y que lamentablemente unos inescrupulosos humanos que han invadido alrededor, que son los latinos, los sudacas, así que nos denominan, son los que están dañando los bosques y que es nuestra vida. Entonces, en futuro, eso regresará a manos de los norteamericanos. Eso les ponen. Y cuando les hacían preguntas a los chicos sobre su situación y qué piensa el Amazonas es nuestro, decían. Lo mencionaban como gran cosísima, cuando de pronto no saben de que los recursos naturales, especialmente los que permiten la oxigenación, han destruido los norteamericanos por el desarrollo inescrupuloso de la tecnología. Sabemos que en el planeta existen los 3 pulmones que todavía se mantienen, el de las riberas del río Amazonas, donde estamos incluidos los ecuatorianos, sector de Centroamérica y las riberas del río Congo. Pare de contar, no hay más sitios pulmones naturales. Está todo convirtiéndose en desierto. Y eso es lo que va pasando. Me lleva eso un poco a la geografía actual y lo que está viviendo sobre todo Rusia. Rusia está exigiendo de que regrese Ucrania hacia su poder, porque históricamente, así lo mencionaba, alcancé a leer, revisar y leer algunos datos, de que históricamente pues eso le pertenecía a Rusia. Y en la época de Lenin creó de pronto un país que no correspondía. Es por eso de que internamente ha comenzado a trabajar en el sentido de que se creen conciencias rusas. Es decir, dentro del país se crea una separación y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, como en esta parte que es una provincia, quiere ser ruso, quiere separarse, dice, entramos los salvadores. Eso es lo que están haciendo ahorita. Y esto es lo que creando a los que están internamente como una conciencia, una educación con un currículum oculto. Y cuando se analiza un poquito, no solamente esa parte histórica, la situación de riquezas, en este caso, recursos, Ucrania tiene gran cantidad de uranio, de platino, de metales pesados, de metales fuertes, sobre todo, que son los que pueden originar armas, sobre todo atómicas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ese es el caso. Hacemos un poquito de pensamiento en ese sentido. Entonces, hay un currículo oculto. Es como el caso del currículo oculto que tienen en los peruanos. Los peruanos, cuando yo estaba revisando hasta últimamente, hablan de que Ecuador nunca existió para ellos. Ellos solamente toman como referencia el Tahuantinsuyo. Lógicamente, el Tahuantinsuyo, los incas vinieron y se adueñaron sobre todo de la parte donde estaban nuestros ancestros, el Ecuador, que eran los chiris, los caras. O sea que sí existíamos, pero para ellos no existía.
Y hay un proceso histórico que hablan Ecuador debería desaparecer, debería permanecer, por eso que siempre pelearon por Guayaquil para que sea parte de ellos. Pequeñas cosas que... Y eso está inmiscuido en el asunto, sobre todo, del currículum oculto. Es lo que nosotros como docentes de pronto estamos haciendo. Oh, cuando yo estaba en la escuela era, hay que ser solidarios, hay que ser patriotas, y es necesario combatir para recuperar el Oriente. El Oriente, que es cuando hemos visto de que ya han firmado acuerdos y firmas internacionales entre gallos y medianoche. ¿Qué podemos hacer nosotros? Entonces, pequeñas cosas que de pronto están en ese currículum oculto. Bien. El currículum nulo se incluye en el currículum nulo todos aquellos temas de estudio o contenidos que no se consideran tan relevantes y que no se prevé enseñar a los alumnos, ni tampoco que formen parte de las evaluaciones. El principal valor del currículum nulo es el organizativo, pues con él se tiene constancia de que lo que se deja fuera y lo que se incluye en el programa es lo fundamental. Miren, con esta propuesta que tiene el gobierno, la nueva propuesta del currículo rediseñado, etcétera, el trabajo que tienen todas las áreas es determinar qué es lo que le va a corresponder a cada nivel, porque no está organizado así por niveles como el currículum que nos presentaron, sino está todo ahí, ustedes lo conocen, ya veremos un poquito el día de mañana. ¿Qué tiene que hacer? Agregar, desagregar, ubicar. Y hay algunos temas, subtemas que se les deja fuera o que no corresponden ahí. Al menos los que quedan fuera es lo que se conocería como currículum nulo. Significaría de que se ha tomado conciencia, se ha hecho un trabajo de que ese no es fundamental para trabajar en ese sentido. Ese es el currículum nulo. Características del currículum. Hablamos de que nuestro país tiene firmado acuerdos con la Organización de Naciones Unidas y por ende con los estamentos que son parte de ella. Y como decíamos, la UNESCO es una de las entidades que trabaja o es parte de las Naciones Unidas encargada del desarrollo de la educación y la tecnología. Entonces la UNESCO viene promulgando desde los años 80 y 90 propuestas que tienen que ser integradas en el currículum de cada uno de los países. Y en este caso, la UNESCO es la que determina que el currículum debe ser cerrado, por lo que es propio del Estado, abierto cuando es la posibilidad en el caso institucional, flexible e inclusive. Entonces, estas 4 características tiene nuestro currículo actual y que está promulgado por el Ministerio de Educación. El Ministerio, los grandes genios del Ministerio no elaboraron esto, tomaron estas indicaciones. Es más, no se olviden que llegó a ser hasta una moda que escribían fuera de las paredes de los establecimientos. Recuerdan, habían ahí en una de las instituciones de la ciudad de Ibarra, en María Angélica Hidrobo, ahí estaba escrito, los famosos pilares de la educación, determinadas por la UNESCO en el año 1989, y que luego fue tomándose como referencia en las reformas curriculares que mencionamos, y luego más adelante hablábamos solo de los pilares de educación, ¿recuerdan ustedes? El famoso ser, el aprender a ser, el aprender a aprender, el aprender a vivir juntos. Y se hablaba que la UNESCO, nosotros habíamos cogido 4 pilares de educación, pero la UNESCO presentó en el año 1989 7 pilares que deben ser escogidos fundamentalmente por las naciones para poder aplicarlas en el contexto de ese instante. Bien. Para combinar esta parte del siglo XX y siglo XXI, ya estamos en nuestro momento, el Estado describe el currículo y ejerce el control y la supervisión de los profesores. Hoy con la tecnología hasta le prestan a usted una laptop y la laptop tiene GPS donde le ubican a usted dónde está, cuándo ingresó, qué estaba haciendo, etcétera. El control fundamental hacia los docentes. El currículum reconoce la necesidad de inculcar valores ciudadanos. Lamentablemente nos estamos olvidando de estos principios fundamentales. Los profesores se convierten paulatinamente en instrumentos de la reproducción de los mensajes ideológicos, muchas veces ocultos, que desde el aparato estatal se desea impulsar. La aceptación de los valores y supuestos subyacentes, a veces de manera mecánica y sin cuestionamiento alguno. Esto mandaron el ministerio, esto dijeron y se acabó. ¡Yeah! Para los nuevos bachilleres, sobre todo en esta época de pandemia, no se toma el examen de grado. ¿Qué es lo que suple el examen de grado? El famoso proyecto. El proyecto
el microproyecto que se aplica. Y no olvidemos que en el currículum desapareció investigación científica. Entonces, ¿qué hacemos? No, pero existe en este caso la asignatura de emprendimiento, pero no es todo el proceso de investigación científica, hay muchas cosas. Y en el proyecto estudio de caso, se habla justamente de los lineamientos de la investigación científica. En el trabajo, en la propuesta que nos dan para revisar los proyectos, se incluye que el estudiante debe colocar al menos una fuente de investigación, pero ni siquiera se menciona que esa fuente debe estar colocada en una de las normas universales metodológicas descritas, como aquí en el Ecuador se aplican normas APA. Las normas APA, normas ISO, normas GHOST, etcétera. Entonces, simplemente con que coloque, se acabó, ya está con eso. Eso es el rellenar situaciones que habíamos hablado en una planificación. Entonces, la aceptación de los valores supuestos y subyacentes de manera mecánica y sin cuestionamiento alguno. Toca cumplir. Caso contrario, nos llama la atención. Hoy toda situación es, muy bien, no está cumpliendo, vamos a llamar la atención, le vamos a enviar una hojita tal, tanto a las autoridades institucionales como a los docentes. Así nos tienen ahora las autoridades desde el distrito. Antes era el circuito, ya no hay circuitos, desde el distrito, zonal y Ministerio de Educación. El Estado y la sociedad buscan los medios más eficaces y eficientes para que el currículo cumpla con los cometidos de los como se ha propuesto. Eso es lo que conlleva en este momento la revisión de una introducción hacia el currículum desde el punto de vista hasta histórico. ¿Alguna reflexión por parte de ustedes? Me gustaría escucharles, especialmente el hacer ese análisis histórico ecuatoriano, que muchas veces no está ni siquiera en nuestro contexto curricular y del ministerio. Pero hoy, gracias a Internet, se puede buscar información y averiguar a los personajes incluidos. ¿Qué me dicen? Hablemos en otro término o una pregunta más. ¿Qué creen ustedes que vea en futuro? No se olviden que está aprobada el nuevo formato de la Ley de Educación, donde se regresa hacia las especialidades en bachillerato. Cuénteme. Máster, profe. Compañera Pili Chingo, creo que deseaba. Sí, en verdad, el bachillerato que nosotros cruzamos, el BGU, el que es el unificado, creo que sí ha tenido un poco, como somos experimentos y somos, perdón la expresión, remiendos de diferentes modelos que van escogiendo los diferentes gobiernos. A nosotros es lamentable cómo va influyendo las políticas de gobierno, ¿no? Yo pienso que, y yo tengo la oportunidad de haber visto que mis sobrinas vayan estudiando este bachillerato unificado. En parte yo diría que les ha servido, pero al momento ellos como usted decía, en el momento de dar el examen del bachiller, desde los primeros exámenes tuve la oportunidad de estar con una de mis sobrinas, pienso que ellos no estaban capacitados, porque como usted decía, nos exigían lógica matemática, sin siquiera haber enseñado. Yo tenía una oportunidad de una sobrina que tuvo solo 2 horas a la semana de matemáticas. Era fatal, realmente era fatal. Y ella no sabía a veces, como usted mismo decía, a veces no sabían ni factoreo, no sabían lo básico. Sin embargo, tuve la otra oportunidad de mi otra sobrina, que ella me decía que también era bueno el bachillerato unificado. Decía, no, pues cuando yo era, y de toda la historia que usted venía hablando, me hacía acuerdo de las generaciones, ¿no? De mi papá, de mi hermano, lo que usted decía, ¿no? Antes era física y química, lo que decía mi hermano. Físico y química era solo un bachillerato. Al recordar todo eso, yo pienso que nosotros sí deberíamos reflexionar que a mi opinión, deberíamos regresar al bachillerato por especialidades. Le comento que yo vengo de una institución donde son músicos. Ellos son músicos y ellos tienen 16 materias de las cuales 5, 6 son de
de la parte técnica y el resto son humanísticas. Sé perfectamente que el ser humano tiene que ser íntegro, tiene que hacer de una formación integral, pero sin embargo, para mi opinión, estamos dando mucha información que a lo mejor ellos no lo captan. Eso, máster. Muchas gracias. Somos parte de un proceso y por eso de pronto algunos al revisar esto recordábamos hasta nuestra niñez, como fuimos, que es interesante. Muy amable, excelente. Me pedía la palabra, se me fue el nombre. ¿Quién estaba pidiéndome la palabra? Por favor, ¿quién estaba pidiéndome la palabra? Le Yo, escuchamos. profe, más bien que una reflexión, es una pregunta, una inquietud que se me queda. ¿Cuál fue la finalidad o por qué hicieron el bachillerato unificado y no por especialidad? ¿Por qué le hicieron eso? Esa es mi pregunta. ¿Cuál fue la finalidad? Bien, y yo diría desde una primera parte muy personal lo que dijo la compañera, el copiar situaciones extranjeristas. Sabemos directamente, y eso no les ha gustado cuando he tenido la oportunidad de estar en el ministerio, porque se ha visto, son currículos caducos ya acabados que se copiaron de México, de Bolivia, de España. Así de sencillo. Hicieron ahí tal, y los grandes sabios cobraron muchos millones de dólares por esta propuesta. Segundo, la idea es interesante cuando quisieron vendernos. El de que por qué minimizamos la posibilidad del estudiante, ya que cuando está en el colegio todavía no sabe qué seguir en la universidad para ser profesional. Entonces, en ese momento que sale, tenga la oportunidad, maravilloso, tenga los conocimientos en física, química, biología, anatomía, etcétera. Por lo tanto, pues, si quiere ser médico, si quiere ser ingeniero, si quiere ser abogado, perfecto. O sea, yo lo veo desde ese punto. Y eso es lo que nos han vendido. Pero este caldo de cultivo y este experimento no ha dado pie con bola, porque nuestra realidad no ha sido tomada en cuenta. No tenemos realmente esa formación completa, integral, en la que realmente nosotros podemos asimilar mucha cantidad. Lamentablemente no ha sido formación, sino información. Información. Y al hacer un análisis han terminado aprendiendo poco de nada. Apenas saben una definición de esto. Claro, existen importantes, de pronto, excepciones que confirman la regla. Pero vayamos al aspecto estadístico que nos da indicación. De esa cantidad de bachilleres, ¿cuántos realmente han logrado lo que creen y ese nivel que se esperaba? No se olviden que con estos exámenes y todo, estaban afuera más de 500,000 estudiantes, ya se hablan de más de 500,000 bachilleres que no han logrado ingresar a las universidades durante todo este tiempo. Y les doy otro dato más terrible de la UNESCO. En los últimos años en el Ecuador existen alrededor de 5 millones de personas que están fuera de la escuela o de la formación escolar en edad escolar. Son considerados rezagados. Ahí viene una de las respuestas fáciles del ministerio, que se creen instituciones que brinden los bachilleratos en 3 meses, en 5 meses, en 10 meses. Eso es lo que está ocurriendo. Y algunos que están cobrando y tal. Y al momento que van a las universidades, no pueden. Una situación muy personal, muy en contexto de lo que estoy mencionando. Entonces, me ha quedado también esa pregunta, yo no sé por qué no se olviden que hoy estamos con una nueva propuesta educativa ya que está aprobada, está en el registro oficial, incluido con nuestros salarios. Lo que dijeron, lo único que no van a hacer paso es subirnos un centavo a los docentes. Es lo que dijeron. Lo demás sí va, pero no sé cuándo. Me pedía la palabra a todos los compañeros, disculpen. Está José Esteban. Sí, profe, gracias. Perdón. Yo más bien dicho le tengo una pregunta, profe. Con esta nueva propuesta, según lo que yo estuve leyendo el día de un artículo que nos decía que este currículum se va mejorando cada vez que existen cambios políticos, sociales y culturales, ¿verdad?
¿Sí estoy bien? ¿Dónde está? Eso es lo que va a ocurrir. Usted mismo tiene que darse la respuesta. Es por Sí, eso ya, que alguna vez se hablaba de que debe ser un plan, una propuesta de Estado, no de gobierno. De Estado, ¿qué significaría? De que vaya por lo menos unos 10, 15 años para ver los resultados. Pero cada gobierno, que son cada 4 años, van cambiando. Bien lo que menciona usted. Justamente eso me iba. La pregunta era, ¿usted considera que estaría bien que nuestras políticas se estén cambiando en cada cambio político? O sea, ¿por qué volvemos nuevamente a la especialización? A eso me voy. O sea, ¿por qué volvemos nuevamente a la especialización? De mi parte, o sea, personalmente no soy docente actualmente, pero, por ejemplo, si a mí me hubiese especializado como ahora en el BGU, tal vez yo no hubiera estudiado la carrera que estudié de tercer nivel, ¿sí? A mí me tocó estudiar una carrera técnica porque eso fue lo que a mí me influyeron desde mi hogar, digamos. Sí, mis padres sí me dijeron, La ¿sabes sociedad. qué? Mejor esto así, así, asado, y listo. Pero ya analizándolo en el fondo, tal vez no hubiera estudiado la carrera que yo cursé, ¿sí? Entonces, desde su punto de vista personal, más que tal vez, ¿usted considera que deberíamos seguir en este bachillerato general unificado? En primera situación, no nos llevó a nada el bachillerato general unificado. Se perdieron muchas cosas. Se quisieron abarcar mucho, cuando el que mucho aprieta, poco abarca, dice, ¿no? Y resultó eso porque no respondía a situaciones reales de nuestro contexto, como usted menciona. La idea que presentan o nos quisieron vender, magnífica, que todos salgan con las posibilidades para que ingrese a estudiar lo que quiera. Y resulta que fue lo contrario. Cuando yo me encuentro, así como el caso suyo, con unos compañeros, amigos de la familia, médicos, ingenieros, etcétera, me dicen realmente, si hubiésemos estado en esta época en la que se está dando estas pruebas que no tienen pie ni cabeza, yo jamás hubiese llegado a ser médico. Y son médicos excepcionales, reconocidos. Uno de ellos es uno de los psiquiatras reconocidos aquí en Ibarra. Entonces, cuando mencionamos eso, ¿qué es lo que pasa? Se quiere colocar contexto, pero no es un cambio drástico, tiene que ser un proceso. Terminó con el asunto de muchos estudiantes que estoy mencionando y le doy esto. ¿Por qué se está regresando? No es simplemente de que porque el nuevo gobierno, porque la UNE o porque los profesores ya no les quiere el bachillerato general. Lo que pasa es que se hicieron los análisis de los datos y los resultados son negativos completamente del bachillerato general unificado. Uno de ellos, de que han quedado, como le dije, fuera del contexto de ingreso a universidades o situaciones, más de 500,000 estudiantes graduados. Muchos de los estudiantes que están siguiendo las universidades, como decían, están siguiendo porque no les quedó de otra. Porque a lo mejor les enviaban a estudiar medicina a Guayaquil, terrible, nunca han salido de casa, o les enviaban a estudiar a Riobamba o algo, en donde la situación económica no nos permite. Como aquí tengo esto, pues estoy siguiendo esto. Eso es lo que me han contestado. Y no se olvide, ya que menciona esto desde el punto de vista político, yo digo, uno de los grupos humanos del Ecuador, ¿quién le puso en el poder al actual presidente, al señor Lazo? Fueron los jóvenes. Porque él en TikTok se mató diciendo, usted joven va a estudiar lo que quiere, no lo que le impongan. Vamos a entrar hacia las universidades abiertas y usted va a elegir lo que quiere estudiar. Los jóvenes dieron el voto completo. El voto que le dieron al de la izquierda democrática, le dieron a Lazo. Es más, un análisis político, ya que estamos hablando ahí, cualquiera que iba en contra del candidato correísta era el ganador. Por eso cuando entró por primera ocasión Yacu Pérez, se movieron todos y buscaron la alternativa para que suba Lazo. Ustedes no se dan cuenta de ese contexto. Así de sencillo. ¿Qué hubiese pasado si en ese momento fuese presidente? ¿Por qué? Los votos que tenía el candidato correísta son los mismos votos que tuvo en la segunda vuelta, que son los adeptos de Correa. Muchos, especialmente los docentes, yo me incluyo,
nos sentimos, en este caso, perjudicados y odiados, porque nosotros le ayudamos a Correa en el año 2005-2006, los docentes, porque fue a pedirnos. Es más, el señor Correa, cuando ya no tenía nada que hacer, vino a dar hasta charlas en la Universidad Católica, en los pasillos. Ahí me encontré con él. Los pasillos de la Universidad Católica aquí en la ciudad de Ibarra. Solo. Y luego de buscando estas alternativas de mejoramiento que parecía hacerlo, después nos dice que los profesores o nos yo que me acuerdo, no sabía ver, alguna vez que encendía un sábado, porque yo tenía clases los sábados, me encontraba que siempre estaba hablando a los docentes, que somos lanzapiedras, que no, o sea, miren cómo llenaba esa situación, y el docente, situaciones. Entonces, regresando al término, lamentablemente, el campo educativo se vuelve, digamos, una trinchera de peso para los movimientos políticos que están, en este caso, gobernantes. Porque saben que a través de la imposición, vean, los libros, el Ecuador de todos, Lazo para todos, no sé qué, vienen con todo eso. ¿Por qué? Si es educación. Y vienen principios que muchos estuvieron en contra. Entonces, en el aspecto para finalizar esta parte que José Esteban ha preguntado, personalmente, no porque digo yo, porque dicen ya las encuestas, los datos, el bachillerato general se fue contra el planeta, no sirvió. No sirvió. Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa? Regresar a las especialidades. Y le voy a poner ejemplo. Yo tengo 2 hijos que son, en este caso, están ya en la universidad. Uno está por profesionalizarse. Y tienen el inconveniente de que llegaron justamente a ese bachillerato con situaciones terribles. Por ejemplo, las estudiantes que ingresan a arquitectura, ingeniería, normalmente en un colegio no tuvieron nunca dibujo técnico, ni cómo manejar una regla, por si acaso, no me estoy inventando. Y esos fueron uno de los primeros problemas, sobre todo en algunas de las carreras de arquitectura e ingeniería civil. La unidad educativa Teodoro Gómez de la Torre, viendo eso, realizó una propuesta curricular para el tercero de bachillerato. Ellos reorganizaron, por si acaso, en tercero de bachillerato, y siguen con eso, no sé si continuarán, reorganizaron en especialidades para los de tercero de bachillerato, por esta flexibilidad. Y los que estaban en segundo de bachillerato iban, los que quieren físico-matemático, a físico-matemático, los que quieren químico-biólogo, a químico-biólogo, y los que quieren social, a esto. ¿Y qué les daban? Porque hay, en este caso, cantidad de horas que pueden controlarse. Los de físico-matemáticos recibieron matemática y física superior a un nivel para las universidades, incluidos dibujo técnico con AutoCAD. Los de químico-biología tuvieron química, biología superior y anatomía, que no se daba normalmente en las especialidades. Y sociales también tengo entendido lo mismo caso. Digo con realidad que está acá. Mi hijo que está ya en 4º nivel de la Politécnica dice, algo me sirvió, pero sí fue importante, porque lo demás no sirvió para nada, porque nos dieron muchas cosas de nada. Eso es lo que pasa, casos muy particulares. Me pide la palabra Ana Lucía Andrade y Yoconda la última Sí, para finalizar esta parte. sí, es que como se ha hablado algunos puntos y realmente se van. Yo en lo personal considero que es un retroceso. Yo no estoy de acuerdo a que se cierre esto del bachillerato unificado y peor aún, el bachillerato internacional. ¿Sí? Si estamos hablando de que un diseño curricular siempre, desde su inicio, tuvo influencia de otros contextos, no es el único. Todas estas reformas siempre se han basado en influencias de otros países, ¿no es cierto? Entonces, se supone que debemos avanzar. Y para mí un avance precisamente era el bachillerato unificado. ¿Por qué? Porque yo soy del tiempo de las especialidades, hablo desde mi propia experiencia. Lo que dijo José Esteban, o sea, el colegio en ese tiempo, los departamentos de orientación no manejaban bien lo que son. Desorientaba, así es. No aplicaban
realmente los verdaderos test o las pruebas de diagnóstico en cuanto a aptitudes y actitudes a los estudiantes. Y muchos de nosotros simplemente cogíamos e íbamos a la universidad sin saber cuál era nuestra actitud y nuestra aptitud para ciertas profesiones. Sí, y no teníamos, y tal vez ya con el tiempo, con la edad, nosotros queríamos seguir otra carrera y no nos daba, porque ya nos limitaba el título de especialidad. Y si usted se refiere en cuanto a las universidades, al acceso de universidad, era peor que el de ahora, porque nosotros, yo de mis tiempos sí fui de la que tuvimos, que yo estudié en la Universidad Central, de la que tuvimos que estar haciendo filas, madrugando a lo que este gobierno ha regresado. No era fácil conseguir un cupo en la Universidad Central, en una universidad pública. Entonces yo veo retrocesos en muchos derechos. Yo veo la justificación por la que se aplicó el bachillerato unificado y creo que fueron las mejores por las cuales se quiso avanzar. Lastimosamente, políticamente siempre todo se mueve a través del político de turno, del gobierno de turno. Pero si nosotros como docentes empezamos a tener otra visión fuera de la política, cambia. Porque siempre pensamos que la UNE es la única que defiende a los maestros. Y no es así, es una entidad que siempre ha estado politizada. Y desde que yo recuerdo, siempre ha sido politizada. Son los que han organizado supuestamente en la defensa de los derechos de los docentes, los que han organizado los paros más grandes. Como estudiante hablo, que a veces teníamos meses, no teníamos clases. Entonces, por favor, o sea, yo sí tengo criterio propio en el sentido de que a mí no me gusta, o sea, por lo que dice, yo hablo desde mi propia experiencia. Ya le digo, volvemos a lo mismo, volvemos que el acceso a la universidad es solamente para privilegiados. Eso sucedía antes. Y con esto, sí, fue así, porque a mí me costó entrar a la Universidad Central. A mí me costó. A mí las filas que había, era una suerte poder ingresar. Así que desde mi punto de vista, es una pérdida que el país, que con esta nueva ley, sobre todo por situaciones políticas, se pierde el bachillerato internacional. Yo estudio en un colegio técnico. Y el colegio técnico trabaja tanto con las materias del tronco común y también trabaja con las materias de especialidad. O sea, no es que se deja a un lado las de especialidad. En mi colegio es técnico y tiene sus propias especialidades y también tiene sus materias del tronco común. O sea, que por favor eso también tenemos que tener claros como docentes. No obviemos que, o sea, empecemos a ver que todo está malo. Se trabaja los dos ámbitos. Entonces, hay chicos que en un colegio de técnico con el tiempo tal vez no quieren seguir esa área, pero tienen la oportunidad de seguir estudiando otra carrera. Entonces, vuelvo y repito, a mí me da mucha pena que a veces por la visión política o criterio político que tengamos, no se valore las cosas que se quiso dar un paso, porque no saco nada retrocediendo. Se supone que al contrario tengo que avanzar y no justificarme en datos que no sabemos y coger y dejarlo ahí. Entonces, vuelvo y repito, no estoy de acuerdo que se haya retrocedido en estos derechos ganados por los estudiantes. Perfecto, muy bien, compañera Ana Lucía. Y es lo importante que tiene que ser un maestro, el mencionar su pensamiento con el punto de vista de pronto fundamentado y capaz. Lo que estoy mencionando es situaciones que tengo conocimiento y el por qué se ha regresado de acuerdo a esos datos. Entonces, en primer lugar, lo que estoy mencionando, y volveré a repetir siempre, lamentablemente, sí, lo que usted dice, concuerdo esa parte de que cualquier cosa, los modelos mismos, no los inventamos, los tenemos que direccionar de alguna parte, no es nuestro. Todo lo que tenemos, al menos dentro del proceso educativo, no es nuestro. Lo que hace falta, y que estaba justo lo que acabamos de ver, una de las diapositivas, es el contexto al cual va. Se olvidaron realmente el contexto ecuatoriano. Esa es una de las valencias que ha tenido esta situación. Y cuando evaluaron eso, ¿cómo es? El plan decenal, primero dieron cuenta al Ministerio de Educación de eso. Se olvidaron del contexto. En cuanto al bachillerato internacional, yo puedo mencionarle muchas cosas, porque mi hija estudió en el bachillerato internacional y tuvo esa posibilidad. El bachillerato internacional, lamentablemente, con la propuesta de este gobierno, tiende a desaparecer. ¿Por qué?
Porque para obtener de pronto la licencia de bachillerato internacional hay un cupo y el Estado lo paga. El Estado paga ese cupo. Ahora, los problemas en el momento que estaba el bachillerato internacional y en este caso, con el respeto que se merecen todos, lamentablemente no llegó a nada. Cuando tuvieron la oportunidad, y en el caso le comento, mi hija logró obtener en el grupo de ella 10 estudiantes del Teodoro Gómez el certificado internacional. Aprendió mucho, desarrolló mucho, pero se quemaron completamente. Acabaron fundidos completamente. Y al final, cuando tuvieron, en ese caso, la invitación del presidente de ese entonces, Rafael Correa, y cuando mencionaron, somos ya. Además de eso, hemos tenido la oportunidad de ser estudiantes con buenos puntajes. ¿Qué hay de posibilidad de que exista la oportunidad de que quienes hemos tenido el bachillerato internacional podamos escoger la carrera o podamos seguir No. La respuesta fue simplemente esto. ¿Hacia dónde marchaba el bachillerato internacional? Hacia nada, porque tenían y tiene un cartón que está ahí, que si viaja fuera del país, a alguno de los países que tiene este convenio, podía seguir estudiando porque ese bachillerato les sirve. Mientras tanto, no, porque ellos se gradúan como bachilleres, en este caso de ciencias, en bachillerato general. Ese es en caso, podríamos seguir hablando muchas cosas. Decía, me parece que me había pedido Mireia Ceballos, que es la última persona que le voy a dar la palabra para que podamos mantener. Podríamos hablar, pero lo importante es tener, sobre todo, datos y consecuciones, porque yo puedo apasionarme por situaciones de algo. Personalmente hablando, el BGU, la idea era buena, el proceso no fue el bueno. Imagínense que en el currículum, voy a ponerle solo este ejemplo, en el currículum había en ese bachillerato la famosa asignatura físico-química. Y cuando yo fui a pedir quién es el encargado de dar la asignatura físico-química, o era el profesor de física o química, y no teníamos, en la dirección me dijeron, usted como rector de la institución, si no tiene profesores, aunque sea el conserje tiene que dar. Y terminó cuando él preguntaba, y desapareció esta asignatura. Estoy poniendo un ejemplo. O sea, lamentablemente no se determinaron principios fundamentales. La idea, los objetivos, buenos, muy de acuerdo. Pero los procesos y todo como nos llevó, y quienes estamos al frente, que somos los docentes, fue lo que nos dio el resultado deseado. Mireia Ceballos, con esto terminamos esta parte. Con gusto. Bueno, con respecto a lo que mencionaban, aquí quien sale perdiendo y han salido perdiendo son los estudiantes, porque tanto en el bachillerato que era por especialidades, como ahora el bachillerato unificado, porque están obligando a los estudiantes a seguir carreras que no les gustan. Y veamos o conversemos con los chicos de hoy en día, ¿no? Que ellos están por un puntaje que se sacan, tendrán que seguir algo que ya ni modo les toca. Lo mismo fue antes, como habían solo especialidades, entonces me mandaron esta especialidad, entonces ya me toca seguir eso. Es la misma situación, pero con diferentes nombres. Están en la misma situación. Yo, por ejemplo, hoy estoy viviendo esa realidad del famoso bachillerato unificado. Con mi hija, es una realidad de mi hija no en un colegio emblemático y todo eso, pero una educación pésima, se va con muchos vacíos. ¿Qué tuve que hacer yo? Pagar un curso adicional. Como es eso, no pagar un curso adicional, quiere seguir medicina, si no le den los 970 que hay que pegarse el puntaje, no avanza, digamos así. ¿Qué tengo que hacer? Buscar otras opciones. Pero eso digo, es lo mismo de anterior. Yo estudié, por ejemplo, cuando yo entré a estudiar, quise ser ingeniera agrónoma. Me fui a estudiar en Riobamba, porque yo seguía agronomía, entonces, la verdad, me daba mucha física química, pero como yo era agrónoma, yo no tenía nada de conocimiento en física química, matemáticas y todo eso, porque en agronomía, en la carrera de especialidad del colegio no nos daban nada de eso. Entonces yo llegaba así,
Y todo el mundo sabía porque eran físicos, porque eran químicos, todo. Y yo en las nubes, así. Entonces, mire, esa es la realidad, es lo mismo. O sea, insisto, es lo mismo, sino que está cambiado con los nombres. Y los únicos ahora sí, los que están más afectados son los estudiantes. Anita Lucía nos pone, terminan una carrera. Anita Lucía nos pone, dice, necesitamos un esfuerzo. Y es verdad, un esfuerzo y sobreesfuerzo. Para conseguir una meta es necesario eso. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Un esfuerzo y sobreesfuerzo. Son madres, padres de familia, trabajan, están en el trabajo, saliendo y estamos acá. Porque necesitamos y buscamos. Y algunos de pronto quizás quieran y no tienen esa posibilidad. Pero vayamos a esto. Interesante, es un contexto y es justamente el analizar lo que viene más a continuación en revisión ya del currículum correspondiente. Vamos a dar un espacio para descansar unos 10 minutitos. ¿Les parece? Es fundamental estos espacios. 15 minutos nos pide José Esteban y algunos no tomaron el cafecito. 15 minutos vamos a dar. Profe, 15 minutitos y rato no hay ni el agua, ¿verdad? Así fue, no pude ni ir a traer el paño. Perfecto, Agua con fría, todo gusto. Con todo gusto, no hay problema. Entonces, a las 9:05 estamos por acá. 9:07. Perfecto. No, 9:10. Vamos, contexto 9:10. Gracias.